Debo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, recuperándome un resfrío que traigo de Tremendo. la semana pasada y que me tenía muy mal. Bueno, estamos todos iguales. Vos fíjate que hoy estamos con equipo reducido ante la Debo. Ajá. Faltan 2 integrantes, ¿eh? Así que bueno, estamos haciendo el programa igual, pero bueno. Esta canción es emblemática de Ajá, Bruno ¿por qué? Arias. ¿La elegiste vos? No la elegí yo, la elegí. Ah, la eligió... Bueno, pero vos dijiste Bruno Arias. Sí, pero está dedicada a una chica desaparecida, ¿no? De la ciudad de Córdoba. Es una desaparecida. Bien. Es muy linda canción. La verdad te agradezco que la hayas puesto de cortina. Bien, bueno, Luis, hoy la verdad que has traído un tema apasionante, ¿eh? Vas a explicar, a ver si lo digo bien, vas a intentar explicar qué relación hay entre las bombas que continuamente se dan a conocer en las escuelas, ¿no? Esto de que, bueno, hay una bomba y tienen que salir todos los pibes, que está sucediendo frecuentemente en La Plata, pero en otras ciudades del interior de la provincia. También amenazas o otros actos así delictivos como atentados y las políticas del FMI. Esto que se viene o que ya se está instalando, ¿no? Mirá, ayer me invitaron a participar de un acto de la multisectorial, de acá La Plata, del 21F, donde hubo periodistas de TELAM despedidos, claro. El Frente Gremial Docente, y mientras hablaba una de las docentes, hablaba de las amenazas de bomba a las escuelas, describiendo una situación terrible para los chicos, que es salir del aula permanentemente con ese temor, con ese miedo, que genera una situación como esta, ¿no es cierto? A veces en medio de la lluvia, con muchísimo temor, y es una situación reiterada, que no se ha dado solamente en la ciudad de La Plata, sino en Ituzaingó, en Merlo, en muchos otros lugares del conurbano. Entonces uno piensa, podrían ser los alumnos, esta es la hipótesis de los medios. Sí. Sobre todo el diario El Día, ¿no? Que siempre está del otro... La Noche. El diario La Noche. Bien. Que tiende a criminalizar todo, y sí. esta vez a los pibes, y dice, son estos chicos traviesos que llaman a la escuela para no ir a la escuela, para no ir a clase, ¿no? Para no concurrir a clase. Sí. Pero suena raro, ¿no? Que todos los días frecuentemente... Y que se pongan de acuerdo primero, claro. Todos los chicos del conurbano, de La Plata, todos para hacer amenaza de bomba, resulta medio raro. Pero además resulta extraño que la justicia, con los elementos que hoy hay y los que se van a venir, como el Pegasus y demás, de inteligencia, no puedan dar con quienes realizan estas amenazas. Si tenemos todos los teléfonos intervenidos y estamos todos bajo espías y bajo sospechas, ¿cómo no se van a poder enterar quiénes están haciendo las llamadas? Resulta extraño. Con lo cual, anoche me dormí con esa preocupación, ¿no? ¿Qué estará pasando acá? Porque conjuntamente con esto se da una amenaza a un ex agente de inteligencia, Vila, que ahora es subsecretario en el área del Ministerio de Defensa, con 500 gramos de trotil. 500 gramos de trotil, según un artículo publicado en Página 12, se relataba que el atentado del año pasado en el metro de Madrid, se utilizaron 200 gramos de trotil y murieron 11 personas. Imagínate lo que son 500 gramos de trotil, ¿cierto? Tremendo. Puede hacer volar un edificio. Bueno, ¿cómo? Estaba desactivado, sí, pero ¿cómo llegó ese material ahí? ¿Cómo llegó? Una vez se pregunta, esto es un material que surge de los polvorines del ejército, ¿cómo llega ahí? Claro, no se consigue. No cualquiera lo manipula, ¿no? Es lo mismo que cuando a Martina Fons, la jueza de San Martín, cuando falló con la tarifa, le apareció una granada del ejército cerca de un contenedor en la casa. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde sale? Entonces, bueno, más allá de las hipótesis que los diarios establecen respecto de cuál habrá sido la motivación, si económica, porque decía Vila ladrón, con letras recortadas de los diarios. La intención no era que explote, sino que lo vean, ¿no es cierto? Porque además fue dirigido no al domicilio actual, sino a un domicilio anterior donde él vivía. Que lo vea, que se vea la amenaza, que sea visible, no que explote, obviamente, ¿no?
Sí, pero como amedrentamiento. Pero, digo, amenaza de bombas en las escuelas, amenaza a un funcionario con 500 gramos de trotil. Resulta raro esto, resulta raro. Inmediatamente me acordé de Naomi Klein, que escribió el libro famoso La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. Y me tomé el atrevimiento de seleccionar algunos párrafos para no explicarlo yo y que la gente tenga la posibilidad de evaluar por sí misma este tipo de situaciones. Esta teoría, este libro de Naomi Klein surge a partir del huracán Katrina en Nueva Orleans, donde Milton Friedman, un teórico, un gurú del movimiento a favor del capitalismo y del libre mercado de la escuela de Chicago, observó: la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas. Al igual, fíjate, estamos hablando de escuelas y también amenazas en las escuelas. Mirá qué casualidad, ¿no? Dice, la mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas, al igual que los hogares de los alumnos que asistían a clase. Los niños se ven obligados a ir a escuelas de otras zonas, y esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo. La idea radical de Friedman, ¿en qué consistía? En que en lugar de gastar una parte de los miles de millones de dólares para la reconstrucción y mejora del sistema de educación pública de Nueva Orleans, entregara cheques escolares a las familias para que éstas pudieran dirigirse a las escuelas privadas, muchas de las cuales ya tenían beneficios del Estado, y dichas instituciones recibieran subsidios estatales a cambio de aceptar a los niños en su alumnado. ¿No es cierto? Era esencial, según indicaba Friedman en su artículo, que este cambio no fuera un mero parche, sino que fuera una reforma permanente. En brutal contraste con el ritmo glaciar, dice Naomi Klein, al que se repararon los diques y la red eléctrica de Nueva Orleans, la subasta del sistema educativo en la ciudad se realizó con la precisión y velocidad digna de un operativo militar. En menos de 19 meses, con la mayoría de los ciudadanos pobres aún exiliados en sus hogares, las escuelas públicas de Nueva Orleans fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas de gestión privada. Las privatizaron. Mirá. Privatizaron las escuelas. Los maestros de la ciudad solían enorgullecerse de pertenecer a un sindicato fuerte, ¿no? Como acá. Tras el desastre, los contratos de los trabajadores quedaron hechos pedazos y los 4.700 miembros del sindicato fueron despedidos. Algunos de los profesores más jóvenes volvieron a trabajar para las escuelas charter con salarios reducidos. La mayoría no recuperaron sus empleos. Esta fue la consecuencia. Estos ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado, fue denominado por Naomi Klein como capitalismo del desastre. Durante más de 3 décadas, Friedman y sus poderosos seguidores habían perfeccionado, dice Naomi Klein, precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr que las reformas fueran permanentes. En uno de sus ensayos más influyentes, Friedman describió lo que Naomi Klein denominó doctrina del shock. Observó que solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica, dice Friedman, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Porque estamos viviendo en un contexto de crisis, ¿no? Exactamente. Milton Friedman aprendió lo importante que era aprovechar una crisis o el estado de shock a gran escala durante la década de los 70.
cuando fue asesor nada más ni nada menos que del general Augusto Pinochet. Los ciudadanos chilenos no solo estaban conmocionados después del violento golpe de Estado de Pinochet, dice Klein, sino que el país también vivía traumatizado por un proceso de hiperinflación muy agudo. Friedman le aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país. Reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recorte del gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo, de nuevo, escuelas, sus escuelas públicas, dice Naomi Klein, desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares, lo mismo que hicieron en Nueva Orleans, ¿no?, de tiempo después. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se haya llevado a cabo en ningún lugar, y pronto fue conocida como la Revolución de la Escuela de Chicago, pues sus diversos integrantes del equipo económico de Pinochet habían estudiado con Friedman en la Universidad de Chicago. ¿Estás hablando de Chile o de Argentina? De Chile, Chile. No, me quedé pensando. La asociación corre por tu cuenta. Friedman predijo que la velocidad, la inmediatez y el alcance de los cambios económicos provocarían una serie de reacciones psicológicas en la gente que facilitarían el proceso de ajuste. En Chile, ¿eh? Sí, ya te entendí. Acuñó una fórmula para esta dolorosa táctica: el tratamiento de choque económico. Desde hace varias décadas, siempre que los gobiernos han impuesto programas de libre mercado de amplio alcance, han optado por el tratamiento de choque, que incluía todas las medidas de golpe, también conocido como terapia de shock. Pinochet también facilitó el proceso de ajuste con sus propios tratamientos de choque, ¿no es cierto?, llevados a cabo por las múltiples unidades de tortura del régimen y demás técnicas de control infligidas en los cuerpos estremecidos de los que se creían iban a obstaculizar el camino de la transformación capitalista. Claro. Todo aquel que era un escollo en la transformación era perseguido, torturado y asesinado. Muchos observadores en Latinoamérica se dieron cuenta de que existía una conexión directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y la epidemia de torturas que castigaban a cientos de miles que creían en una sociedad distinta. Exactamente 30 años después de que estas distintas metodologías de shock se hicieran sobre el pueblo de Chile, la fórmula resurgió con mayor violencia en Irak. Primero fue la guerra diseñada, ¿no?, para controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y su comprensión, leo textual, y literalmente lograr que quede impotente para cualquier acción o reacción. Claro. Esta fue la intervención militar para bloquear al enemigo. Luego vino la terapia de shock económica radical impuesta por el delegado de administración estadounidense cuando el país aún se encontraba devorado por la llama. Paul Bremer decretó las medidas de rigor: privatizaciones masivas, liberalización absoluta del mercado, un impuesto de tramo fijo de 15% y un Estado cuyo papel se vio absolutamente reducido. El ministro de Finanzas provisional de Irak, Ali Abdul Amir Alawi, declaró entonces que sus conciudadanos estaban hartos de ser conejillos de indias. El sistema había sufrido bastantes golpes por el momento, así que no nos hace ninguna falta una nueva terapia de shock económica, decía el ministro. Cuando los iraquíes se resistieron, los pusieron contra la pared, dice Naomi Klein. Terminaron en cárceles donde sus cuerpos y mentes se enfrentaron a más traumas y shock, algunos muchos menos metafóricos. Claro, más directo. Naomi Klein también se refiere a la Argentina, ¿no? Y dice: a la luz de esta doctrina, los últimos 35 años adquieren un aspecto singular y muy distinto del que nos han contado. Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer el tan ansiado mercado. En la Argentina de los años 70, la sistemática política de desapariciones de la Junta llevó a cabo
eliminando a más de 30.000 personas, la mayor parte de los cuales activistas de izquierda, fue parte esencial de la reforma económica que surgió del país luego, con la imposición de las recetas de la Escuela de Chicago, que comenzaron precisamente en la década de la dictadura militar. La crisis es la base del endeudamiento, ¿cierto? La crisis es la base del endeudamiento. Y el endeudamiento, la plataforma de aterrizaje del Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Cómo generar el contexto, ¿no? Cómo generar el contexto y la necesidad. Generar la crisis, la necesidad para que venga el Fondo Monetario y te dé la solución. Esto es lo que nos viene diciendo los funcionarios de gobierno. No teníamos otra opción que acudir al Fondo Monetario Internacional. Claro. De lo contrario no hubiéramos podido sostener el valor del dólar. Pero claro, la receta del Fondo Monetario Internacional, el préstamo no viene solo, viene con imposiciones que son las mismas que surgieron desde el consenso de Washington, privatización, desregulación, recortes en el gasto social, ajuste, ¿no? ¿Cómo imponer? La pregunta es, ¿cómo imponer nuevamente estas recetas luego de las penosas consecuencias que significaron para Argentina después de la década del 90? ¿Cómo hacer eso? Bueno, la desestabilización está en camino. La crisis del dólar, la represión, la persecución de los disidentes críticos al gobierno, sean periodistas, jueces o simples militantes. El fraccionamiento de la sociedad a partir de los posicionamientos políticos o incluso la legalización del aborto, que ha generado muchas divisiones. El lawfare, sobre el que vamos a hablar en otro momento, junto a otras medidas que aún no conocemos, evidenciaron esas estrategias de manipulación. Según encuestas recientes, la inseguridad ha ido perdiendo posesiones en las prioridades de los argentinos, ¿no? Teníamos, según una encuesta de Sinopsis, hoy la inflación ocupa el 35,2% en la preocupación de los argentinos, está número 1. Está primero. Está primero. Luego viene la corrupción con un 19,7%. Después el desempleo aparece con 15,8%. Y atrás del desempleo la inseguridad con apenas un 11,4%. Tremendo, ¿cómo cambia eso? Hace 2 años era otra cosa. Exactamente. Lo cual favorece, de acuerdo a esto, a los sectores del campo popular. Es decir, si la gente está reclamando que se pare con la inflación, con la corrupción, con el desempleo fundamentalmente, todas estas tienen que ver con medidas económicas. El 51% de las demandas tienen que ver con lo económico. Con la actual administración. Exactamente. Es probable esto que genere un cambio. ¿Cómo revertir esto? Bueno, a partir de la descripción que nos proporciona Naomi Klein, no es descabellado pensar que una serie de amenazas, incluso atentados, para que la inseguridad se ponga al tope de las demandas, favoreciendo así a los candidatos del orden, es decir, los representantes de derechas. ¿Vos querés decir que con el contexto actual, los candidatos de la Alianza Cambiemos no tendrían cabida en la próxima elección? Tendrían demasiados chances. Excepto si esto que estás diciendo se genera un estado de shock y de miedo constante, permanente, que vuelva a colocar a la inseguridad como primer preocupación de los argentinos. Interesante. No resulta extraño que se esté digamos generando esa situación de shock. Los servicios de inteligencia parecen haber comenzado la tarea, ¿no es cierto? Las amenazas de bomba, los atentados contra Otil son síntomas que no debemos dejar pasar por alto. Así como lo hicieron también hace poco, recordemos la marcha por Santiago Maldonado, donde aquellos supuestos anarquistas provocaban destrozos, desmanes y hasta agresiones al periodismo frente a la mirada impávida de los policías, los mismos que reprimían a los verdaderos manifestantes. A ellos no los que provocaban desmanes no los reprimían a esto, lo cual hace pensar que los servicios de inteligencia eran los que verdaderamente estaban provocando esto para deslegitimar aquellas marchas. Bueno, esto parece todo muy conspirativo, pero digamos la conspiración no surge de Arias, sino de las reflexiones de la teoría del shock. Yo creo que la salida, no creo que el Fondo Monetario y que el Estados Unidos vayan a desembolsar semejante suma de dinero
dejando caer en las próximas elecciones a sus socios principales en Argentina, como es el actual gobierno, ¿no es cierto? Ni que los socios económicos ni los capitales financieros también lo dejen caer cuando están haciendo pingües negocios. Entonces, ¿cuál es la salida frente a un panorama social que presenta como principales demandas las cuestiones económicas como la inflación y el desempleo? La salida es la inseguridad, y los nuevos Bloomberg van a ir apareciendo en el camino. Bien, a ver si logro entender. Interesante columna la del día de hoy, Luis. Se está hablando de que, por ejemplo, Carolina Píparo podría ser candidata a intendente aquí en la ciudad de La Plata. El perfil de Carolina Píparo da con el perfil de Bloomberg, esto que vos decís. Sí. Por el caso que tuvo de su pequeño, de su bebé, que, bueno... es un caso similar al de Bloomberg. Bien. O sea, vos podríamos decir que ese contexto que se genera sería más favorable a la candidatura de Carolina Píparo, por decir así. En la medida que... si es que se presenta. Que el desorden, las amenazas de bomba, las amenazas de atentados con trotil y otros hechos que desconocemos pueden llegar a suceder en Argentina, incluso más graves. No olvidemos el atentado de la AMIA, no olvidemos el atentado de la Embajada de Israel, no olvidemos la explosión de la fábrica de explosivos en Río Tercero. O sea, hay muchos hechos de la época neoliberal del menemismo similares a este tipo de situaciones. Yo, digamos, no quiero ser pesimista, pero como diría Saramago, no es que yo sea pesimista, sino que el mundo es pésimo. Sí. Entonces, me parece que se empieza a generar, empieza a mostrar un contexto donde se quiere generar miedo en la sociedad y que el miedo empiece a pedir, a priorizar la demanda respecto del orden en cuanto a la inseguridad frente a los otros problemas que hoy están acuciando a la gente, como la pérdida del trabajo, como la pérdida del salario y los problemas económicos que todos conocemos. Por caso, un rumor es que Javier Romero, el fiscal de aquí platense, podría también ser candidato, Esto es lo que trasciende, que se estaría por jubilar y iría a la política. ¿Sería otro perfil adecuado a esta situación que estás describiendo? Claro, el perfil de Marcelo Romero... Marcelo, yo le dije Javier. Bueno, Marcelo, lo bauticé. Lo bautizaste. El perfil es de una persona de un pensamiento de derecha extremo, diría yo, ¿no? Ajá. Sus propias manifestaciones expresadas en los carteles que hay en su fiscalía lo demuestran, ¿no? ¿Perdón? ¿Carteles? ¿Qué dicen esos carteles? Si googleás y pones, él dice algo así como: aquí no se reparten estampitas de Foucault, ni se rinde pleitesía a Zaffaroni, algo así. No me digas, no tenía eso. Sí. Impresionante. Sí, tremendo. Tremendo. Entre otras cosas, y con una foto de Nisman, ¿no? Ahí gigante, que representa un tipo de pensamiento similar al de los Bloomberg, digamos, a estas demandas de mano dura, represivas, y que la sociedad todavía mantiene, y que se encuentran latentes, solo que ahora la cuestión económica pasó a ser prioritaria. A ver si vamos entendiendo un poco más. En las escuelas están los hijos, tal vez los hijos son lo más preciado que puede tener la familia, ¿no? Digo, la amenaza de bomba frecuente es raro, digo, un pibe puede hacer una travesura un día, puede hacer una travesura otro día, cada tanto, pero todos los días o frecuentemente, cuando no tienen examen, digo, es raro, esto es lo que suena raro. Y si se repite en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires, suena aún más raro. Esto repercute, como vos bien decís, sobre un punto clave en la familia, que son los hijos. Imagínate tu hijo en la escuela recibiendo una amenaza de bomba, teniendo que salir, los chicos no tienen dónde estar, los padres tienen que dejar sus trabajos para ir a buscar a los chicos. Es toda una situación muy dura para la familia, ¿no es cierto? Que tu hijo esté bajo una situación de amenaza es muy dura. Entonces esto genera miedo, genera inseguridad. Es raro
que esta situación, a mi modo de ver, está generada por los servicios de inteligencia, no tengo duda. Bien, me llegan, mensajes, Luis. Me dicen, no sé si estás al tanto, ayer hubo una amenaza a la escuela privada católica, Monseñor Alberti. La escuela privada católica. Eso por un lado. Y por otro, una de las mamás que trabaja en Fiscalía, esto es una información que me trascienden, dice que los papás deben ser los padres de los chicos que son detectados que amenazan o que hacen llamados. Van a pagar multas de hasta 70.000 pesos para que nadie se pase de vivo. Bueno, claro. O quizás porque estoy tratando de entender el mensaje, que quizás es lo que están tratando de generar como la multa para los pibes que detecten que hagan esto. Claro, sí, yo no descarto que haya chicos que hagan este tipo de Claro, que se plieguen en la... pero no, resulta extraño, reitero, que todos se pongan de acuerdo para hacer lo mismo en todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y además, resulta raro que no detecten, hoy una llamada se puede detectar. ¿A dónde llaman? A ver, para avisar que hay una bomba. ¿A dónde llaman? A la escuela. A la escuela. Basta con intervenir el teléfono en la escuela. Ya sabes de dónde viene. Por dónde viene la llamada. Es raro que la fiscal o el juez que interviene en la causa todavía no hayan podido detectar quiénes son, ¿cierto? Y otra cuestión, lo relaciono inmediatamente con lo que sucedió previo a las elecciones. No sé si lo recordás, esta misma situación. ¿Recordás que no hace mucho, estamos hablando de el año pasado, también se había dado una ola de amenazas previo a las elecciones? Sí, no recuerdo, pero amenazas de... En escuelas, amenazas de bomba. Sí. También recuerdo que eso venía sucediendo, con lo cual, digo, abona un poquito más esta visión, ¿no? Esta idea de que tiene más sentido. Pero además el recrudecimiento de la inseguridad, además de favorecer a los candidatos de derecha, va a favorecer la actividad de los órganos represivos del Estado. Ajá. Es decir, tanto de las fuerzas de seguridad como del fuero penal, ¿no es cierto? Va a haber, se viene una reforma del Código Procesal Penal que se va a tratar el miércoles 18, muy dura, donde, digamos, se van, no en la provincia de Buenos Aires, sino en la Nación, a suprimir varias garantías. Lo está denunciando el CELS, lo está denunciando distintos organismos, y eso va a permitir una represión, que las fuerzas de seguridad puedan reprimir más brutalmente, que se pueda castigar con mayor facilidad, y eso también es parte del shock, ¿no es cierto? Recordemos lo que Naomi Klein nos decía respecto de Pinochet, no ese grado, por supuesto, pero sí es una cuestión de gradualidad, pero no, pero el contenido y la sustancia es la misma, ¿no es cierto? Las doctrinas, el shock económico siempre va acompañado de un shock represivo. Sí, a mí me da la sensación de que este gobierno no comete tantos errores como quiere parecer, o se da a entender. Por lo menos ahora viste que apareció el presidente el 9 de julio diciendo: reconocemos que algunas cosas hemos hecho mal. Hoy la gobernadora: reconocemos que estamos pasando un mal momento, el Estado debe estar presente, dice la gobernadora, bueno, entre otras cosas. No sé, ¿querés opinar? No. Estábamos diciendo acá que, digo, la medida que presentó nos parece muy escasa con respecto a 1.500 pesos una vez al mes. Sí. Nos parece muy pobre como gobernadora una política de Estado que sea esta. Pero más allá de esto, me da la sensación de que tanto la gobernadora como el presidente quieren dar a entender que hay errores, que se cometen errores, que se puede cambiar, pero el contexto de crisis lo han generado ellos. Es indiscutido que el gobierno tiene una comunicación, su rol de comunicación es excelente. Desde la gestualidad política, yo desde el momento que vi a Vidal con el carrito del supermercado haciendo los mandados, digo, estas personas son magníficas, porque eso identifica a la gente. Claro. Dice, no es política, es como yo, hace los mandados. Claro.
Entonces, el peinado de hoy, ¿no? Claro. El vestido casual, sí, ¿no? Exactamente. Toda la gestualidad en su expresión, la sonrisa, el movimiento de los ojos, todo está perfectamente estudiado. Se andan por las redes circulando videos de cuando Vidal era funcionaria de Mauricio Macri, con una voz, con unas características, con una gestualidad totalmente distinta a la de ahora. Claro, o sea, que ha estado coachada, evidentemente, y en ese trabajo creo que son expertos. Lo que pasa que la realidad puede más, ¿no? La realidad es la única verdad. Más allá del maquillaje, el bolsillo aprieta, la gente no llega, y eso genera muchísimo malestar en la sociedad, muchísima preocupación, muchísima violencia sistémica, claro. que eso después se traduce en violencia interpersonal. Y bueno, yo creo que va a provocar situaciones de muchísima fricción social, de mucho conflicto, que puede ayudar, reitero, a cierto posicionamiento político de las derechas en las próximas elecciones. Muy interesante, Luis. La verdad que, bueno, vamos a estar atentos porque tiene mucha lógica, mucho sentido y asidero en la realidad lo que estás planteando. Y bueno, vamos a ir viendo si esto va evolucionando, esto de generar el miedo, ¿no? De generar el miedo para que pase a primer lugar la inseguridad. Es una hipótesis, ojalá esté equivocado. No. Ojalá alguien me pueda decir, Arias, usted se equivocó, estuvo muy mal, yo lo voy a reconocer hasta con ahora, todo gusto. Hasta ahora el gobierno se equivocó en todo, con lo cual, bueno, miramos con atención lo que decís. Un lujo que nos podemos dar aquí en Te la Debo a través de Realpolitik. Luis Arias, en su nueva columna, que, bueno, nos vamos a despedir hasta dentro de 3 semanas mínimo. Veremos, porque tenemos vacaciones en el medio, después viene una situación particular y nos estaremos reencontrando. Así que buenas vacaciones, Luis, y